Rápida recuperación para rezagados. Se nos ha muerto Abd al-Malik, el hijo de Almanzor, de repente, no sabemos bien de qué, y todo el poder de Córdoba ha ido a parar a las manos del segundón, Abderramán Sanchuelo, el hijo que tuvo Almanzor con la princesa navarra Abda. Si se acuerda usted, esta Abda fue entregada por Pamplona como signo de sumisión a Almanzor. Bueno, pues Abda, que de verdad se llamaba Urraca, terminó sus días en un convento, y mientras tanto su hijo iba creciendo en Córdoba. Bueno, ese hijo era Sanchuelo, y Sanchuelo, segundón de la línea Amiri, se encontraba ahora, año de 1008, en la cumbre del califato. Bueno, pues desde allí se despeñará. ¿Cómo era este Sanchuelo? Cuando llegó al poder debía de tener unos 25 años, era intrépido hasta la temeridad y extraordinariamente ambicioso, dice la crónica mora. También muy dado al vicio. La crónica le pinta entregado al vino, acompañado con frecuencia de danzantes, bufones y homosexuales. Y sobre todo, había trabado gran intimidad con el califa, Hisam II, con el que compartía largas veladas de juerga en el palacio de Medinazara. Es curioso porque tanto Sanchuelo como Hisam eran hijos de Navarra, el primero de la princesa Urraca, Abda, y el segundo de la vascona Sub, Aurora, la que fuera favorita del califa anterior. Y Hisam y Sanchuelo protagonizarán ahora la descomposición del califato. Ya verás como alguien de Pamplona nos escribe diciendo, bueno, ¿y qué que los dos fueran hijos de Navarra? Pero bueno, es una coincidencia que simplemente señalamos. La cosa es que, guiado por su extraordinaria ambición y amparado por la amistad del califa, Sanchuelo dio un paso francamente audaz. Se hizo proclamar heredero del califa, nada menos. Bueno, esto es algo que ni Almanzor ni Abdelmalik habían osado hacer. Los dos sabían perfectamente que el sistema amirí reposaba sobre la división formal de funciones, que la autoridad espiritual fuera para el califa y que el poder material fuera para el hají, pues para el caudillo, para el líder. Bueno, pero ahora, noviembre de 1008, el califa Hisam, que no tenía hijos, firmaba un documento por el que designaba a Sanchuelo sucesor suyo. Esto fue tremendo. Nacía una nueva dinastía califal, la de Abderramán ibn Almanzor, es decir, la dinastía de Sanchuelo. La ocurrencia cayó como una bomba en Córdoba. Uno de los factores permanentes de tensión en el califato durante el medio siglo anterior había sido precisamente el malestar de los legitimistas, tanto de la familia omeya como de sus clientes y la aristocracia árabe, que toleraban mal la marginación del califa y el nuevo protagonismo de los bereberes introducidos por Almanzor. Ahora, con esta medida, toda la vieja aristocracia árabe se sintió humillada. Todos los descendientes del viejo califa Abderramán III, sin excepción, se consideraron vejados, agredidos por el nuevo dictador de Córdoba, y lo que aún era peor, por un califa al que ya solo podían ver como un traidor. Pero no iban a acabar ahí los errores de Sanchuelo. No, porque este hombre la verdad es que tenía una habilidad realmente notable para crearse enemigos. Pero Sanchuelo hizo una cosa que todavía iba a empeorar más el panorama. Si al proclamarse como heredero del califa se había ganado la hostilidad de la aristocracia cordobesa, ahora iba a ganarse la animadversión de las masas con una medida sorprendente. Ordenó a los dignatarios de la corte y a los oficiales de la burocracia que a partir de ese momento sustituyeran sus bonetes cordobeses por turbantes bereberes. Esto hay que explicarlo un poco. Sí. En la moda popular de Córdoba, la gente se cubría la cabeza con altos bonetes de colores, una suerte de fez. Era un signo de identidad colectiva, especialmente andalusí. Por el contrario, el turbante era una prenda bastante ajena, de origen bereber, introducida en el califato por los bereberes de Almanzor y que los cordobeses no sentían como propia. Ordenarles ahora que sustituyeran sus bonetes por turbantes, aunque solo fuera para presentarse ante el califa, era una agresión a su orgullo cordobés. La pregunta es por qué hizo Sanchuelo todas estas cosas, ¿no? ¿Eran realmente tan innecesarias y gratuitas como parece? Uno lee la historiografía tradicional, pues luego las crónicas árabes, y vemos que estas decisiones del nuevo caudillo de Córdoba se dibujan como el producto de una mente despótica y caprichosa. Bueno, no hay que descartar que Sanchuelo fuera despótico y caprichoso, pero también hay que tener en cuenta el sentido de estas cosas. Proclamarse heredero del califa significaba apartar a la aristocracia árabe del poder, algo que siempre había querido hacer Almanzor, por cierto. Bueno, y imponer los turbantes en el ritual de la corte significaba
apostar por los bereberes también en perjuicio de los árabes y además en perjuicio de los eslavos. ¿Se proponía Sanchuelo en realidad apoyarse en los bereberes para cimentar un poder inestable? Bueno, pues probablemente. Aunque fuera muy inútil, que parece que lo era, hay que suponer que Sanchuelo estaría al tanto del complicado juego de tensiones que cruzaba la estructura del poder. Y desde ese punto de vista, apoyarse en los bereberes frente a los árabes no dejaba de ser una opción como cualquier otra, aunque ciertamente no fue la mejor opción. Algo debió de influir también en Sanchuelo, aunque no sepamos exactamente cómo, la efervescente atmósfera que se estaba viviendo en la España cristiana. En los años inmediatamente anteriores habían pasado muchas y muy importantes cosas. Ya hemos visto a Sancho García, el conde de Castilla, pasando a la ofensiva en el Duero. Sancho cuenta además con el respaldo navarro. Aquí en Pamplona, el rey García, el Temblón, ha muerto hacia el año 1000 y después de una breve regencia, la corona ha recaído en su hijo Sancho en 1004. Este Sancho pasará a la historia como Sancho el Mayor, pero de momento solo es un jovenzuelo de apenas 18 años. Navarra queda bajo el gobierno de una corte regente formada por la madre del rey, Jimena Fernández, que es de la familia de Cea, Urraca Fernández, abuela del joven rey, que es castellana, y los obispos del reino de Pamplona. La situación institucional parece delicada, pero la corte de Pamplona-Nájera aprovecha estos años para consolidar un territorio que abarca ya Navarra, La Rioja, Aragón, Sobrarbe y pronto Ribagorza. La orientación de los regentes pamploneses es clara: apoyo a Castilla, que cubre el flanco sur del territorio navarro. Ahora bien, ese apoyo a Castilla no significa solo una coalición contra Córdoba, sino también contra León, que permanece teóricamente como reino vasallo del califa. En León, sí. ¿Qué está pasando en León? Bueno, pues en León está pasando algo tremendo. El tutor del rey Alfonso V, el conde gallego Menendo González, ha sido asesinado en octubre de 1008. ¿Por quién? No lo sabemos. Pero una de las primeras visitas que recibe Sanchuelo en Córdoba es la del conde García de Saldaña, cabeza de los Banu Gómez, que viene a pedirle auxilio. ¿Auxilio para qué y para quién y contra quién? Tampoco lo sabemos, por desgracia, porque todo lo que ocurre en León en este momento está como entre brumas. Podemos pensar en revueltas internas, podemos pensar en nuevas confabulaciones de los grandes linajes nobiliarios, podemos pensar en algún eco de los movimientos de Sancho García en Castilla, o podemos pensar en una actitud mucho más belicosa de Alfonso V, el propio rey, que en este momento, 1008, tiene ya 16 años. La crónica mora dice que Abderramán Sanchuelo mandó una carta al rey de los cristianos, exigiendo vasallaje, y que la respuesta del rey fue: por Dios, si yo estuviese durmiendo y Abderramán avanzase con todos sus ejércitos, no me despertaría por ello. Bueno, ¿verdad o mentira? ¿De verdad dijo esto Alfonso V? Lamentablemente solo tenemos las piezas del rompecabezas. A veces la historia es una pregunta sin respuesta. No se puede decir nada más. El hecho es que Sanchuelo, que ve cómo se le tuercen las cosas, decide actuar. Está viendo que en el interior de Córdoba hay marejada y está viendo también que en la frontera cristiana hay movimientos muy inconvenientes. Así que en enero de 1009, aún en pleno invierno, reúne a su ejército y decide partir contra la frontera castellana. En invierno, sí, sin que jamás se hubiese oído de más intenso y fuerte frío ni de más violenta lluvia, dice la crónica mora. Pero ¿acaso Abd al-Malik no había emprendido también campañas en invierno? Y Sanchuelo necesitaba urgentemente victorias, éxitos militares que asentarán su posición. Así Sanchuelo abandonaba Córdoba, dejaba tras de sí un avispero de intrigas y descontento, y delante le esperaba un enemigo, Castilla, de tenacidad implacable. Y a partir de este momento el califato iba a dar la vuelta literalmente sobre sí mismo. Lo veremos mañana.